quiero presentar al presidente electo, Javier Milei. Se cumple un año desde que Javier Milei dio un discurso de espaldas al Congreso de la Nación, donde prometió que después del ajuste habría cielos azules y una vida dulce que mereciera la pena ser vivida. Un año después, ¿cómo estamos? Tercer punto, política exterior. Si Milei viajara en un satélite de ARSAT o de Elon Musk al espacio y pudiera ver lo que pasa geopolíticamente en el mundo, vería flashes de un planeta extraordinariamente convulsionado y volátil. Estos son, como diría el cineasta Peter Weir, años en los que vivimos en peligro. Los gobiernos europeos sufren un crecimiento raquítico, una deuda externa enorme y una clase media agobiada. La coalición alemana encabezada por el impopular socialdemócrata Olaf Scholz se tambalea al borde del colapso y convoca elecciones anticipadas. El francés Emmanuel Macron se encuentra en una posición débil después de convocar a unas elecciones que su partido perdió. El gobierno de Keir Starmer en el Reino Unido cuenta con una mayoría abrumadora en el Parlamento británico, pero cae mucho en las encuestas por no poder ser financieramente responsable y mejorar la vida material de las personas al mismo tiempo. Ucrania lucha por contener los avances rusos, se enfrenta a tropas norcoreanas y ve en el futuro un invierno desangrado, con ataques regulares a las ciudades, aunque el gobierno de Zelensky contraataca y sigue provocando enormes bajas a los rusos. Se presupone que Trump va a obligar a Ucrania a hacer un trato perjudicial con Rusia para frenar la guerra, aunque no es fácil imponer un acuerdo a la tenacidad de Zelensky, quien le envió sus felicitaciones a Trump. Al presidente estadounidense electo le interesa frenar la guerra, pero tampoco provocar una victoria rusa descontrolada. Si Trump ayuda a Putin, el dictador ruso se verá fortalecido y la seguridad de los países bálticos, Polonia y Escandinavia van a estar en mayor peligro. Israel acordó un alto al fuego con el gobierno en el Líbano, pero sigue bombardeando Gaza tras la matanza y el secuestro de Hamás, y Benjamin Netanyahu deseaba una victoria de Trump para no tener que moderar sus acciones militares en Gaza. Mientras tanto, en Argentina, como explica Juan Gabriel Tocatlián, la comunidad judía suma unas 180.000 personas, la cuarta diáspora en el mundo. Pero hay un hecho adicional que solo se dio en nuestro país y en ningún otro de América Latina. Los dos atentados terroristas, el de 1992 en la Embajada de Israel y el de 1994 en la AMIA. Por otro lado, la victoria de Trump pone en jaque a la democracia estadounidense, acentúa la era de rivalidad entre las grandes potencias, con una China cada vez más poderosa y una Rusia revanchista, y profundiza la guerra comercial, porque Estados Unidos planea ejecutar un arancel del 60% sobre todos los productos importados chinos y un 10% sobre las importaciones del resto del mundo. Además, la crisis climática se intensifica y la amenaza de una guerra nuclear ha regresado. Por su parte, Milei está encandilado con su propia impulsividad. Tiene una mirada geopolítica llena de prejuicios y el personal de carrera de la Cancillería lucha para lidiar con su imprevisibilidad y con la impericia con la que maneja su política exterior. El internacionalista argentino Tocatlián explica, en diálogo con Inde Pomeráñez, que el problema real en política exterior es el dogmatismo. En Argentina, el gobierno de Milei, en lugar de ser pragmático, de tener un equilibrio entre ideología y pragmatismo, asume una conducta hiperideologizada y dogmática en el manejo de su política exterior. William Osler aseguró que cuando mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. ¿Dónde se ve la ignorancia del gobierno? Eligió como canciller a Diana Mondino, quien antes de asumir el cargo había dicho en una entrevista con el diario The Telegraph sobre la causa Malvinas que se debe respetar el derecho de autodeterminación de los isleños. Luego, durante su tiempo al frente de Cancillería, el gobierno argentino publicó un comunicado oficial en el que escribieron la palabra Falklands para referirse a las Islas Malvinas. Asimismo, Mondino aseguró que los chinos son todos iguales
cuando paseaba por la base espacial que el país asiático tiene en Neuquén. Son chinos, son todos iguales. En un audio se la escuchó pedir a diplomáticos argentinos que no digan que reciben subsidios para que los ciudadanos no se enojen, porque según Mondino no es potable políticamente subsidiar a personas que viven en el exterior. Imagínense que en un país donde se están cortando los subsidios hasta el transporte público, decir que hay que dar un subsidio a alguien que vive en el exterior no es muy potable políticamente. Milei, en lo que va de su mandato, trató de kirchneristas y en buenos modales a Pedro Sánchez. Y después en España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. De comunista corrupto a Luis Ignacio Lula da Silva. Lula. ¿Tú un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. Y de terrorista asesino a Gustavo Petro. El señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? La ONU expresó su preocupación por el futuro de la Defensoría de Niños y Adolescentes de nuestro país, que aún no tiene nuevo defensor. Además, Argentina fue el único país en oponerse a un documento que apoyaba los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Por otra parte, nuestro país fue el único que se opuso a una resolución que defendía los derechos de los pueblos indígenas. Milei llama Agenda Socialista 2030 al Acuerdo de París, firmado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que busca terminar con la pobreza en el mundo, erradicar el hambre y garantizar una vida sana y educación de calidad para todos los ciudadanos globales. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista. No puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8.000 millones de seres humanos. Es una locura socialista exacerbada. Una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. Además, Milei aísla a la Argentina del resto de los países de América Latina y no prioriza el Mercosur, sobre lo que el ex embajador en Brasil, Juan Pablo Lolé, aseguró que Milei está más cerca de Trump y bien lejos de América del Sur. Después de los constantes escándalos diplomáticos y de que la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el estratega político Santiago Caputo miraran de reojo a Diana Mondino, Milei decidió echarla. Esto ocurrió tras la decisión de Argentina de mantener su postura histórica y votar en contra del embargo estadounidense a Cuba en la Asamblea de Naciones Unidas, con el acompañamiento de 187 países, como el Reino Unido, Alemania, Japón y muchos más. Milei le dijo afuera a la economista de 66 años que carecía de experiencia diplomática. Había muchas banderas de Israel. Y yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos y con Israel. Y vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel quedan del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado. El comunicado del presidente anticipó que abrirá una auditoría ideológica sobre los diplomáticos políticos y de carrera para detectar impulsores de agendas enemigas de la libertad. Milei confirmó como reemplazante de Mondino a Gerardo Wertheim, ex embajador argentino en Estados Unidos. George Washington aseguró que la nación que quiere o que aborrece sistemáticamente a otra es de algún modo su esclava. Es esclava de su odio o de su afecto, lo cual basta para desviarla de su interés y de sus obligaciones. ¿Cómo va a lograr Milei para reconstruir la confianza con aliados centrales como Brasil y México? El estado caótico de la geopolítica requiere una extraordinaria habilidad política, profundidad de conocimiento y sensatez para guiar al gobierno a través de lo que se avecina en la agenda global. En este contexto, las confrontaciones ideológicas extremas dañan oportunidades de inversión y de comercio que Argentina tanto necesita. ¿Podrá Milei hacer un esfuerzo por articular el desarrollo nacional con la política exterior en tiempos peligrosos? Para despedirnos, un año de Javier Milei. ¿Conseguirá el actual presidente argentino, a diferencia de Macri, proporcionar beneficios materiales percibidos ampliamente por la mayoría de los pobres y trabajadores de Argentina?
¿El salario mínimo y las jubilaciones van a mejorar? ¿Podrá sacar a más personas de la pobreza? ¿Logrará vincular los logros materiales de los trabajadores con su proyecto político? Es hoy cuando sentimos que no estamos al final de algo, sino que llegamos al principio. Nuevas posibilidades, nuevos desenlaces.